Somos parte de la evolución, el desarrollo personal, nuestra motivación. Tecnología en la que puedes tú creer, avance y oportunidad de crecer. Grupo CEDIC, una ventana a la evolución. Hola a todos y bienvenidos a esta presentación de cómo funciona el mini split inverter. Para explicar cómo funciona el mini split inverter debemos de conocer cómo funciona un mini split tradicional, ya que son parecidos físicamente. El término mini split se traduce como un mini dividido. Esto se refiere a que un sistema mini split consta de dos unidades, la unidad interior, que también se conoce como evaporador, y la unidad exterior, que también se conoce como condensador. La unidad interior es la que va dentro del cuarto a acondicionar. Hay diferentes tipos de unidades interiores. La diferencia principal está en la forma en que se instalan, los cuales son el mini split, pared alta. Estos son los más comunes en los hogares, ya que se instalan en la parte alta de la pared, por eso se les conoce con ese nombre. Continuamos con los tipos de mini split, el siguiente es el mini split piso techo. Estos van instalados en el techo de la habitación o en la pared, pero en la parte baja, incluso recargados en el piso. Bien, las unidades exteriores o unidades condensadoras son la parte del mini split que, como su nombre lo indica, se colocan en el exterior, ya sea en el patio o azotea. Estas unidades están diseñadas para estar a la intemperie y, de hecho, mientras más aire fresco les dé, es mejor. También es recomendable ubicarlas donde se le puede dar la mayor parte de sombra, ya que el uso del equipo ayudará a mejorar el consumo de la energía. Ya que conocemos las partes que conforman al mini split tradicional, ahora veremos cómo funciona el aire acondicionado. Bien, en verano, cuando hace mucho calor afuera, las paredes de nuestras casas no son capaces de aislarnos de ese calor, el cual se introduce en nuestros hogares. La mayoría de la gente piensa que el aire acondicionado lo que hace es meter el frío, pero realmente su función es sacar el calor que se encuentra dentro. Una vez conseguido sacar el calor de nuestras casas, obtendremos el ansiado fresco. Pero bien, volvamos a nuestra todavía casa caliente. La pregunta es, ¿cómo saco el aire caliente al exterior? Bien, para sacar el aire caliente al exterior voy a necesitar el uso de los intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor se basan en el principio del equilibrio térmico, es decir, que si dos cuerpos tienen diferentes temperaturas, compartirán la energía hasta que los dos tengan la misma temperatura. Un ejemplo muy sencillo es el agua con hielos. Si tenemos un vaso con hielos y le añadimos agua a temperatura ambiente, los hielos absorberán la energía del agua y el agua pasará a estar fría. Si dejamos esa agua un tiempo al aire libre, esa agua absorberá la energía del aire caliente y volverá a estar a temperatura ambiente. El mismo sistema se produce en los intercambiadores de calor. El aire caliente de nuestra habitación pasa por unos tubos que contienen un gas frío, y al pasar al otro lado, el gas absorbe el calor de ese aire y libera aire frío. En la parte exterior, nuestro gas que llega caliente
se hace pasar por el aire frío y por el otro lado aire caliente. ¿Qué es lo que pasa? Que esto realmente funciona si afuera hace frío, pero de lo contrario, el aire que hacemos pasar por el intercambiador de calor es caliente y en realidad lo que pasaría es algo así. Como el aire está caliente por todas partes, nuestro intercambiador de calor no funciona. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, para esto vamos a necesitar la ayuda del compresor y su amiga la válvula de expansión. El compresor se sitúa muy cerca del intercambiador de calor de la parte exterior, que también se llama condensador. La válvula de expansión se coloca cerca del evaporador, que es el intercambiador de calor en la parte interior. Veamos cómo funciona con detenimiento el compresor. Al principio tenemos un gas a temperatura ambiente, sometido a muy poca presión, que viene del interior de nuestra vivienda. Una vez que llega al compresor, es sometido a mucha más presión gracias a la acción mecánica del compresor, a este punto de que ese gas empiece a licuarse, es decir, por la presión ejercida por el compresor, las moléculas se ven obligadas a juntarse y en ese proceso se libera mucha energía. Una vez esa energía se libera hacia el exterior a través del condensador, tenemos un líquido que a esa temperatura está intentando todo rato en convertirse en gas. Este líquido lo llevamos al interior de nuestra vivienda. Ahí nos encontramos con la válvula de expansión. La válvula de expansión lo que hace es, a través de un pequeño agujero, comienza a liberar este líquido. Como este líquido se encuentra con muy poca presión, se evaporiza. Al evaporizarse recupera su estado y pasa de líquido a gas. Todos sabemos que cuando un líquido pasa a gas necesita mucha energía, como por ejemplo cuando hervimos agua. Entonces esta energía la obtiene de nuestra habitación. Por eso, gracias al evaporador, este gas absorbe la energía de nuestra habitación y produce aire fresco. Una vez que el gas se ha calentado, lo volvemos a recoger y lo llevamos de nuevo al compresor y el ciclo se repetirá una y otra vez. Bien, ya que conocemos la función de lo que es el intercambiador de calor, pues bien, el típico mini split, el que todavía no es inverter, tiene una forma de operar muy simple. Es decir, el equipo se encenderá y se programa a una temperatura deseada. Digamos un ejemplo, 21 grados. Supongamos que la habitación se encuentre a 25 grados. Entonces el equipo encenderá el compresor para comenzar a enfriar la habitación y conforme pase el tiempo el cuarto va bajando su temperatura, digamos 24, 23, 22 hasta llegar a los 21. Después el equipo identificará que ya llegó la temperatura deseada. Esto se conoce como set point. En ese momento el compresor, que había estado funcionando al 100%, se apagará. Bueno, ya he conseguido la temperatura en el cuarto. Al seguir expuesto a ganancia de calor, como pueden ser personas, equipos, el sol, etcétera, poco a poco va incrementando su temperatura hasta llegar quizás a 22. Entonces la tarjeta del mini split, que es el cerebro principal, se encargará de encender nuevamente el compresor para comenzar nuevamente a bajar la temperatura al punto deseado. Así sucesivamente es como el mini split convencional va a operar todo el tiempo. Lo que hay que notar es que cuando se enciende el compresor para conseguir la temperatura deseada, siempre trabaja al 100 de la capacidad del equipo. Y a lo largo de un día el equipo puede que encienda y apague varias decenas de veces. Aunque este tipo de control se ha aplicado durante mucho tiempo, a la larga no es el mejor sistema de control de temperatura, ya que siempre habrá
elevados los costos en el gasto de la energía eléctrica. Bueno, queda claro que el sistema convencional no es muy adecuado en cuestión al ahorro de energía, pero teniendo en cuenta la diferencia entre un mini split y un mini split inverter, físicamente pues es igual a un mini split tradicional en el sentido de que consta de una unidad condensadora o exterior y una unidad evaporadora o interior. Sin embargo, si analizamos bien y con mucho detalle, encontraremos algunas diferencias. Primero que nada, vamos a definir lo que es el término inverter. Muchos de ustedes sabrán que la energía que nos proporciona una toma de corriente convencional, donde conectamos equipos como televisores, motores, etc., se conoce como corriente alterna. Pero, ¿qué es la corriente alterna? Expliquemos algunas características de este sistema y el funcionamiento que tiene. Y bueno, ahora veremos lo que es la corriente alterna. Esta es abreviada CA en español y AC en inglés. Y por definición dice que la corriente alterna es aquel tipo de corriente eléctrica que se caracteriza porque la magnitud y la dirección presentan una variación de tipo cíclico. O bien es aquel corriente eléctrica la cual cambia constantemente de polo positivo a polo negativo, repetitivamente en un determinado tiempo. Y como podemos ver en la parte inferior tenemos dos imágenes. La primera nos muestra que a través de un conductor pasan electrones. Los electrones, como podemos ver, primero pasan de izquierda a derecha y después cambian en un determinado tiempo de derecha a izquierda, es decir que no tienen una dirección los electrones. Y bueno, así es como se comporta la corriente alterna. Y en la parte derecha podemos ver una gráfica en la cual nos muestra que primero está en más 5 volts y de repente baja a menos 5 volts. Está en menos 5 y cambia a más 5 en un determinado tiempo. A la onda que se ve coloreada de color azul se le llama onda senoidal. Y bueno, así es como se comporta la corriente alterna. Cambia de más 5 a menos 5, es decir, cambia su polaridad constantemente. Si tienen alguna duda, háganmelo saber. De igual forma les mostraré un video para que quede un poco más clara la idea. Bueno, ahora veremos dónde la podemos encontrar, lo que viene siendo la corriente alterna. Y para poderla identificar en los componentes necesitamos saber este símbolo. Este símbolo significa que es de corriente alterna. Generalmente se ponen en los circuitos eléctricos y a esta onda se le llama onda senoidal. Y la podemos encontrar lo que viene siendo en la casa, ya sea que venga por la red pública, por un panel solar que tengamos en nuestra casa o algún otro generador eléctrico. Este lo encontramos en los contactos de la casa y la utilizamos desde un bombillo o foco hasta una lavadora, una televisión, un refrigerador, un microondas y todos los aparatos electrodomésticos. Además, en todas las industrias se utiliza. Y bueno, espero que haya quedado claro. Si no es así, háganmelo saber. Y bueno, ahora sí les voy a mostrar lo que viene siendo el video para que ustedes vean cómo trabaja la corriente alterna en un circuito y de esta manera les queda un poco más clara la idea que les trato de transmitir. Y bueno, aquí tenemos el circuito eléctrico y como podemos ver los electrones no tienen sentido, ya que van primero hacia un lado y después hacia el otro lado, y esto lo hace continuamente. Así es como se comporta la corriente alterna. Conocemos la forma de trabajar de lo que es la corriente alterna, pero debemos de conocer un punto muy importante, lo cual se conoce como frecuencia, que a continuación se mencionará lo que es la definición de frecuencia y cómo influye sobre lo que es la corriente alterna. La frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos completos en una corriente eléctrica y se calcula por segundo. Por ejemplo, la corriente alterna oscila o cambia con una frecuencia de 50 o 60 ciclos por segundo. La unidad para medir estos ciclos es el Hertz. Bueno, como acaban de escuchar en el video de lo que es la corriente alterna, bueno, básicamente así se comporta. Cambia en forma cíclica, es decir, que en un tiempo es positivo y en otro tiempo es negativo. Esta energía o esta corriente alterna
es la que nosotros ocupamos normalmente en nuestros hogares y que básicamente nos ayuda a facilitar en el uso cotidiano que nosotros llevamos todos los días. Con una frecuencia de 60 Hz en el caso de México. Pues bien, sin entrar en mucho detalle, les puedo decir que esta frecuencia de 60 ciclos por segundo es la que determina que los motores eléctricos y por lo tanto en los compresores, la velocidad de rotación o revoluciones por minuto, como esta frecuencia es siempre la misma, entonces tenemos que los compresores siempre giran a la misma velocidad, al menos los compresores tradicionales. Bueno, ya que conocemos las características que tiene lo que es la corriente alterna, pasaremos a explicar un poco lo que es la corriente continua. Bueno, pues primero comencemos con la corriente continua o directa. Esta es abreviada CC en español y en inglés DC. Y bueno, empezaremos con la definición. Dice que la corriente continua se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial que no cambia de sentido con el tiempo. Bueno, eso es en cuanto a la definición, pero en pocas palabras, que los electrones circulan en una sola dirección, los cuales van de polo negativo al polo positivo. Y bueno, en la parte inferior izquierda tenemos una imagen, la cual cuenta con un conductor, en el cual en el conductor tenemos electrones. Como podemos ver, los electrones van de izquierda a derecha. Eso quiere decir que la corriente continua simplemente se mueve hacia una sola dirección. En la imagen derecha tenemos una batería, la cual tiene una representación en una recta, la cual nos muestra los volts y podemos ver que el voltaje no varía, ya que la corriente es continua y la flecha se mantiene por ende continua. Y bueno, eso sería todo acerca de la corriente continua. Espero que haya quedado claro. Si no es así, háganmelo saber. Más adelante les mostraré un video de cómo se comporta la corriente continua en un circuito. Ahora vamos a ver dónde la encontramos. Y para saber dónde encontrarla, la encontraremos con este símbolo. Primero, antes que nada, hay que sabérnoslos. Este símbolo que les voy a mostrar, es una rayita y tres rayitas punteadas abajo. Bueno, en los lugares donde la podemos encontrar es en una pila comúnmente, pero también podemos identificar la corriente continua cuando tienen signos positivos y negativos en algún componente. Y bueno, también en los transformadores, ya que bueno, esto se conecta a corriente alterna, pero por la parte de adentro tiene un transformador y también un puente de diodos, el cual corrigen la corriente alterna en continua. En la parte de aquí de la salida ya se tiene corriente continua para nuestro celular o cualquier otro componente, como puede ser el módem o alguno que utilice un eliminador. Pero próximamente subiré un video de manera más detallada de cómo convertir la corriente alterna en continua. Y bueno, ahora les voy a mostrar lo que es el video. Y como podemos ver que los electrones, que se representan con color verde, giran en un solo sentido o fluyen en un solo sentido, aunque modifiquemos el valor del voltaje, ya que sigue siendo corriente continua. Este sistema se encuentra en los mini split inverter. Bueno, vamos a explicar un poco de lo que es la conversión de corriente alterna a corriente continua. Esos dispositivos electrónicos con los que cuentan una fuente regulada o una conversión que es la corriente alterna a corriente continua, necesitamos lo que son transformadores. Un transformador es un dispositivo que tiene una bobina primaria y una bobina secundaria. En la bobina primaria entran los 127 volts que normalmente llegan a nuestras casas, y por la bobina secundaria salen los 12 volts, que son los que sería la reducción que está haciendo el transformador. Bueno, pero este voltaje que se redujo todavía sigue siendo corriente alterna. Para eso necesitamos lo que es un módulo rectificador, o muy conocido como puente rectificador, el cual rectifica esta onda, en el cual obtendría lo que es un positivo y un negativo. Pero para esto la corriente sigue siendo continua. Para esto necesitamos lo que es un capacitor, el cual me ayude como filtro para reacomodar
un poco lo que es la corriente directa, y ya por final entraría lo que es un regulador. Un regulador es un componente electrónico que regula el voltaje, ya sea de 12 volts a 5 volts, dependiendo el uso que se vaya a necesitar en lo que es la fuente de alimentación. Y bien, así es como funciona la conversión de energía alterna a corriente directa, de que ya tenemos la energía eléctrica convertida a corriente continua. La pasamos por un aparato que nos permite nuevamente convertirla a corriente alterna. Pero eso sí, este aparato nos va a permitir no nada más convertirla a una frecuencia de 60 ciclos, sino que nos va a permitir variar la frecuencia, por ejemplo, desde 30 hasta 120 ciclos por segundo. Entonces tendríamos una alimentación de corriente alterna que nos puede dar un rango de frecuencia distinta y por lo tanto un rango de velocidad diferente en un motor o en un compresor. Ya casi terminando, si a un compresor entonces lo conectamos a este tipo de energía que nos permite variar la frecuencia y por lo tanto la velocidad, entonces también conseguiremos un compresor de aire acondicionado que nos permita variar también la capacidad y solamente nos entregue aquella capacidad que necesitamos en ese momento. Es decir, si en un día hace muchísimo calor, entonces lo hago trabajar al 100, pero si el día no es muy caluroso, quizás lo pueda trabajar al 60% de su capacidad. Y si el día además está nublado, entonces puede que con el 30% de la capacidad del equipo se consiga la temperatura deseada. Para dar mayor claridad a la explicación, el equipo que convierte la corriente alterna en corriente continua se llama rectificador. Sin embargo, el nombre mini split rectificado no es muy comercial que digamos. Así entonces, un mini split inverter es aquel equipo mini split que tenga un compresor preparado para operar a diferentes velocidades en base a la frecuencia de alimentación. Además, estos equipos, a diferencia de los tradicionales, cuentan con una etapa de electrónica de potencia con la cual manejan la etapa de rectificación e inversión. Por último, estos equipos están equipados con una tarjeta de control sofisticada que se encarga de controlar la frecuencia del sistema de acuerdo a una serie de sensores de temperatura y presión, combinado con un algoritmo que hacen que estos equipos nos ofrezcan ahorro desde un 30% hasta un 60% comparados con otros equipos tradicionales. Bueno, espero que haya quedado claro lo que es el sistema inverter. Para finalizar, mostraré un video de lo que es un inverter Panasonic y bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Los aires acondicionados inverter de Panasonic están diseñados para ofrecerte un excepcional ahorro de energía, mientras se asegura que estés cómodo en todo momento. Al poner en marcha el aire acondicionado, se requiere mucha potencia de enfriamiento para tener la temperatura deseada. Después de que se logra la temperatura deseada, se necesita menos potencia de enfriamiento para mantenerla. Un aire acondicionado convencional sin inversor solo se puede operar a una velocidad constante, lo cual es demasiada potencia para mantener la temperatura. Por lo tanto, al tratar de lograrlo, conecta y desconecta el compresor repetidamente. Esto se traduce en fluctuaciones, generando desperdicio de energía. Los aires acondicionados inverter de Panasonic varían la velocidad de rotación del compresor,
proporcionando un método de alta precisión para mantener la temperatura programada. A diferencia de un aire acondicionado convencional sin inversor que consume mucha energía, el aire acondicionado inverter de Panasonic reduce la operación de enfriamiento sin desperdicio, dándote hasta un 50% de ahorro de energía. El aire acondicionado inverter de Panasonic también mantiene un nivel de humedad relativa más elevado, hasta un 10% más que un enfriamiento normal. De esta manera, el enfriamiento ligeramente húmedo ayuda a reducir la resequedad en la piel y garganta,